En todos esos años que le he dedicado al mundo de los alimentos saludables, descubrí que traer una solución hiper saludable no va a ayudar, porque la distancia entre el hábito de hoy y el hábito futuro para poder acceder o querer consumir ese producto es muy grande. Hablando de salud, ¿no? O sea, una buena educación sobre la salud y buena nutrición es un privilegio. Toda esta ola de la dieta keto. Pues bueno, también es malísimo vivir de puras proteínas. Generamos dinero y comemos. Esas son de las cosas que hacemos todos los días. Más vale que le dediquemos el tiempo a aprenderle bien. Me pasa mucho en el aguacate, que también está muy politizado y otras cosas en Michoacán. Bien dicho, y otras cosas. Y otras cosas, hasta ahí lo voy a dejar. Y cuando los demás quieren callarte es cuando más fuerte tienes que hablar. Bienvenidos a Irrazonables Podcast. Irrazonables Podcast. Para todos los irrazonables que quieren hacer la diferencia. Un espacio donde romperemos tu mente con las historias de las y los emprendedores que están cambiando las reglas del juego. Comenzamos. Ana, muchísimas gracias por estar por acá y bienvenida. Gracias, es un honor. Oye, no, hombre, nos vamos a divertir muchísimo y vamos a hablar de cosas que son súper relevantes a emprendedores, empresarios, ciudadanos, a cualquier persona que consuma un alimento allá afuera, le va a interesar. Para quienes no conocen, Ana aquí es directora de crecimiento estratégico de Citrofruit, de Grupo Proesa, empresa líder en la agroindustria. Ha sido una gran intraemprendedora, gran innovadora, ha trabajado para empresas como PepsiCo, Ragasa, siempre lanzando nuevos productos cada vez más saludables como parte de su misión de vida. Y vamos a estar aquí hablando sobre cómo cambiar las reglas del juego en el campo y en la agroindustria y en la industria de alimentos. Y de verdad, muchísimas gracias por estar acá. A ti, gracias, Rulo. La verdad es que estoy muy emocionada de estar aquí y compartir lo poquito que he podido aprender en estos 15 años. No, es que vivimos en un país de verdad fantástico, muchas cosas por resolver, si no nos aburriríamos. Pero es impresionante cómo la OMS dictamina que México es un país sumamente malnutrido, ¿no? Porque hay obesidad y hay también desnutrición. Unos culpan a los papás, a los hábitos, otros culpan a las empresas que generan estos productos. ¿Para ti quién es responsable? Mira, te voy a platicar una historia de cómo fue que llegué al mundo de los alimentos. Y de ahí a lo mejor va a poder haber un mejor entendimiento qué es lo que está pasando en nuestro país. Fíjate que cuando yo estaba en la preparatoria me quería dedicar a la política porque yo pensaba que esa es la forma en que realmente podía cambiar a México. Y después me di cuenta que en realidad más que la política me gustaba hacer estas estrategias de venta, ¿no? Incluso me metí en planillas y cosas así haciendo esto. Y justo me di cuenta, eso es lo que me gusta, esta estrategia. Entonces llego acá a Monterrey, al TEC, a estudiar mercadotecnia. Y como parte de mis prácticas profesionales, la directora de carrera me recomendó para una estadía en PepsiCo. Entonces, entro a PepsiCo, yo la verdad no me imaginaba estar en el mundo de los alimentos, no era parte de mi plan. Mi plan era marketing político, dije, aquí es donde yo puedo agregar valor. Entonces, resulta que fue una ventana a un mundo increíble y que realmente me di cuenta que había muchas más posibilidades de incidir justo en el país a través de la industria de los alimentos. Dentro de esa estadía me tocó hacer un estudio etnográfico. Entonces, pero era para el nivel socioeconómico de esta clase económica en donde están justo pasando del nivel de pobreza a una clase media. Entonces, esta clase trabajadora que ya tiene ciertos recursos y que está luchando por llegar a la clase media. Y entonces me tocó ir a muchos hogares y estar platicando con las señoras, con los señores y entender un poco su día a día. Y me di cuenta pues, que se la pasan en la calle. Gran parte del porcentaje de su tiempo está en transportarse de un lugar a otro. Y entonces, pues, ¿a qué horas comen? ¿A qué hora cocinan? Entonces terminan comprando algo en una tienda de conveniencia. ¿Y qué hay? Claro. Carbohidratos. Puros. No hay más. Carbohidratos y refrescos. Y pues eso es lo que termina comiendo la gente. Entonces dije, esto es mi misión de vida. Este es mi calling. ¿Cómo voy a ayudarle a los mexicanos a que puedan comer cada vez más saludable
con alimentos que también sean prácticos, ¿no? Digo, después en la vida fui avanzando y me fui acercando más a la agroindustria, luego te voy a platicar por qué, pero en ese entendimiento vi que el estilo de vida del mexicano es el culpable. Es la verdad. Y lo que hay que hacer para que ese estilo de vida cambie, pues es multifactorial. Y todos tenemos que participar. Obviamente, mientras la industria podamos hacer esos cambios, podemos influir a que los consumidores también puedan incorporar mejores hábitos de alimentación. Y ahorita que hablas de los cambios, por ejemplo, la regulación de la NOM, la 051, la de los sellos, ¿no? Famosa porque fue viral, popular. ¿Estos tipos de regulaciones funcionan? ¿Disminuyen, mejoran la alimentación y la nutrición? Lo que va a mejorar es la educación. Ok. Entonces, de corto plazo no se ha visto un gran beneficio. O sea, ¿y por qué? Pues porque el estilo de vida sigue siendo el mismo. Y lo que tiene la gente disponible para comer sigue siendo lo mismo. Entonces, no va a haber mucho cambio en el consumo si estas condiciones no cambian. Pero si eso ayuda a que las nuevas generaciones vayan desarrollando cierta conciencia y en ese futuro la industria hace catch up con mejores alternativas y los mexicanos empiezan a cambiar sus hábitos, pues a lo mejor en el largo plazo puede haber un cambio. En realidad, creo yo que más que poner etiquetas, es un esfuerzo muy fuerte hacia la educación, porque es tristísimo que somos líderes en obesidad, ¿no? El top 2, porque Estados Unidos también andamos ahí luchando por el primer lugar, pero en niños, en diabetes de niños, somos el número 1. Qué pena que estemos en esos rankings. Qué pena. Entonces, realmente donde tenemos que trabajar es en la educación. Sí, concuerdo totalmente. Oye, una historia rápida. Una de mis sobrinas, justo Facita, un día iba a ir a la tienda o algo así con mi mamá y le dice, ¿qué vas a querer? Y dice, mimis. Así le dice mi mamá. Es bien sencillo saber qué quiero. Lo más rico es lo que más sellos tenga. La información ahí está, ¿no? Se puede usar para bien o para mal. Bueno, como dicen, un efecto perverso, ¿no? de las iniciativas. Oye, ¿y cómo el marketing, que es también una de tus áreas de expertise y dices que empezaste buscando eso, puede influir en mejorar la nutrición? Pues al final es influir en los hábitos, ¿verdad? Pero tampoco es decirle a las personas, hoy haces esto, ahora tienes que cambiar a esto. Tiene que haber una motivación, ¿no? Entonces es cómo descubres esos motivadores de los consumidores a que realmente quieran hacer un cambio de hábito. Entonces, en todos esos años que le he dedicado al mundo de los alimentos saludables, descubrí que traer una solución hiper saludable no va a ayudar, porque la distancia entre el hábito de hoy y el hábito futuro para poder acceder o querer consumir ese producto es muy grande. Sí. Entonces, la mejor manera de ir influyendo a ese cambio de hábitos es pasos pequeños, ¿verdad? Entonces, entre todos los productos que me ha tocado lanzar y desarrollar, pues he hecho desde aceites de cocina más saludables o aceites de cocina que tienen un mejor proceso y por ende son más puros y a un precio accesible. Me ha tocado hacer snacks de frutas y verduras, pero pues sí tienen aceite. Pero pues ya te comiste una fruta, ya tienes algo de fibra, ¿no? Claro. Entonces, si te vas a, oye, cómete este jugo de pasto que está súper, hiper saludable, pero sabe a rayos, pues no va a invitar a la gente que quiera hacer un cambio de hábito, ¿no? Y es bien importante porque no solo es concientizar, educar, hacérselos fácil, tiene que ser atractivo también. Correcto. Una de nuestras empresas elaboran alimentos hipernutritivos a base de harina de grillo, ¿no? Y al principio todo el marketing era a través de grillos. Si come grillos, come. Llega un mentor y dice, lo último que vas a lograr es que la gente los coma. Desaparece la parte de los grillos, véndesela a los inversionistas, de los que importa. Pero el consumidor final ni quiere percatarse, solo quiere saber que es más saludable. Sí, correcto. De hecho, ahora que hablas de los grillos, en realidad es el futuro de la alimentación, ¿eh? Sí. Buscar nuevas alternativas de proteína que sean mucho más sostenibles es el nombre del juego en las proteínas. Pero sí, o sea, la distancia de hoy de un consumidor que está acostumbrado a comer proteína de un steak de carne, pues de repente un grillo, digo, a lo mejor para todos los que nos escuchan en Oaxaca, pues es algo como que no muy natural para ellos, ¿verdad? Pero para el resto del mundo no. Y donde están más avanzados es en Europa. Me ha tocado estar en contacto con algunas startups que están en este espacio en Europa y que están haciendo cosas importantes.
Y siguen luchando con este tema de los consumidores que no pueden permitirse. Concebir. Exacto. Entonces lo que están haciendo más bien es verlo como una fuente de proteína que está embebido en otros productos. No tanto como decir, aquí está el grillo molido, claro. hazte un licuado o algo así, ¿no? Sí, papas, panes, ¿no? Correcto. Que es conceptualmente lo mismo, nada más intrínsecamente es diferente. Sí, claro, en vez de, no sé, una proteína de el pea protein, por ejemplo, que es lo que está de chichaps, que es lo que está un poco más de moda en este espacio, pues ahora es una proteína de grillos. Entonces es uno de varios ingredientes que están en el producto, pero no necesariamente el grillo per se. ¿Considerarías que en México tener una buena educación, o sea, hablando de salud, ¿no? O sea, una buena educación sobre la salud y buena nutrición es un privilegio? Hoy día, lamentablemente sí, porque yo creo que privilegio en dos sentidos. Por un lado es que por aquellos que no hemos sido más favorecidos en recursos y hemos podido estar en escuelas en donde hay un poco más de concientización, no hemos podido tener acceso a las ganas de estudiarle un poquito más a esto. Y por otro lado, un privilegio también por el tiempo, ¿no? O sea, tantas cosas que tienes que hacer en tu vida y preocuparte. Sí. Y ahora con el cambio climático se vuelve cada vez más cosas que tienes que preocuparte. Échale otro factor. O sea, oye, ya no tenemos agua, ¿qué vamos a hacer? Creo que es un privilegio hoy día, sí. La forma en que podemos democratizar este conocimiento, sin duda, es como metiéndolo como parte del material curricular de las primarias. Sí. Eso es lo que necesitamos hacer. Yo me enteré de lo que eran carbohidratos como a los 21 años, 22. y siendo que yo estaba avanzado para mi época. O sea, en ese momento nadie de mis amigos estaba hablando de eso. Y fue impresionante porque luego toca a nosotros enseñar en nuestras casas, porque en nuestras casas venimos de nuestros papás de aquí tienes el salero, ¿no? Para empezar. Y son hábitos. Si lo tienes fácil. Claro, lo vas a echar. Sí. Los sellos... O sea, por ejemplo, los impuestos que le ponen a los cigarros, ¿no? Para tratar de disminuir el consumo. Yo nunca he escuchado, y yo fumo muchos años, ya no fumo desde hace mucho, pero nunca he escuchado a nadie que diga, no fumo porque no me alcanza. O sea, nunca, fuman otra marca tal vez, ¿no? Sí. Pero nunca he escuchado. Los sellos, ¿tú crees que las empresas que están obligadas ahora a ponerle 2, 3 sellos, tipo las que encontramos en las tiendas de conveniencia, las papitas, los gancitos y esto, bajan sus ventas con los sellos? No. Realmente no. Pero sí creo que a lo mejor en una forma indirecta está invitando a la industria a pensar un poquito diferente en su portafolio. A lo mejor en traer un poquito más de innovación más saludable. Pero no viene solo. O sea, realmente las grandes compañías de alimentos, todas estamos muy conscientes de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, con estos ESGs, uno de esos objetivos es pues alimentación saludable y accesible. Sí. Entonces, en ese sentido, creo que los corporativos estamos cada vez más enfocados a traer una mejor oferta de valor en nuestros alimentos para los consumidores. ¿Y qué para qué lo ves así? Porque no es un tema de, bueno, pues así es, ¿no? Es un grado de responsabilidad, también pues hay que llevar la oferta allá afuera, ¿no? Y acompañar que sea un negocio para todos, porque si no, no va a ser escalable y se va a morir en el siguiente año. Es correcto. Y la verdad es que en esto del cambio de los hábitos, por más que nosotros queramos hacer un cambio radical, ¿no? Desde el punto de vista de la industria, tenemos que acompañarlo de lo que realmente está haciendo el consumidor. Entonces va a ser una migración. Lo que para mí está increíble es que cada vez está habiendo un poco más de conciencia. Y eso lo veo muy positivo. De todas las innovaciones que has hecho y que has lanzado, productos, proyectos, ¿cuál es la que más te emociona? Si puedes escoger uno o dos. Yo voy a escoger dos. Uno de los que más me han encantado participar, y bueno, pues voy a tener que hacer el comercial, Nutrioli DHA. Cuando estuve en Ragasa y nos tocó hacer la estrategia de innovación, la primera, porque la compañía había innovado solo con Nutrioli y por 10 años crecieron la marca y ya no habían hecho nada más. Entonces, cuando hicimos todo el portafolio de los potenciales proyectos que podíamos hacer, ese me emocionó muchísimo,
porque Nutrioli DHA tiene un ácido graso que es esencial para el desarrollo de los ojos, del corazón, pero sobre todo el cerebro, que incluso en estudios clínicos se ha probado que puede detener el desarrollo del Alzheimer. ¿A poco? Y este ácido graso está presente mucho en los mariscos de aguas profundas, como el salmón, ¿no? Como las sardinas. Pero ¿qué crees? En México la gente casi no consume mariscos. O sea, si no vives en la playa, sí, claro. prefieres la carne u otras opciones de ahora que estamos aquí en Monterrey, ¿no? El cabrito. Claro, cabrito. Exacto. 2 por 1. Exacto. Entonces, pues los hábitos no estaban ahí. Pero sí usamos mucho aceite de cocina. De hecho, estamos entre los más altos de consumo per cápita de aceite de cocina. Igual que China, imagínate. Entonces, es un vehículo increíble para atraer otros ácidos grasos saludables. Entonces, así fue como lo vimos y agregamos el DHA. Pero en este andar profesional, aunque empecé en marketing y luego en innovación, luego la ambición, ¿no? Y la curiosidad me fue metiendo más a desarrollar nuevos negocios. Y eso es lo último que he estado haciendo más en mi carrera. Entonces, el proyecto que más llevo en el corazón, de hecho, fue mi primer fracaso en los negocios. Fue un snack que hicimos a base de frutas y verduras, que se llamaba Sano, con Z. Lo vendíamos en todas partes, Costco, Sam's, Oxxo, Seven, tal vez algunos lo llegaron a ver. Y me tocó realmente ahí hacer desde el concepto, bueno, desde descubrir la oportunidad, diseñar el concepto, llevarlo a la realidad, construir una planta, y en un momento llegué a tener hasta 50 personas a mi cargo. Wow. Y estuvimos a nivel nacional, estuvo una experiencia padrísima. Pero algo que sí es diferente en el intraemprendimiento, porque siempre he estado desde el lado corporativo, pero siendo emprendedora, ¿no? Dentro de los corporativos. Algunos dirán que es doble beneficio, pero es doble reto. Es doble reto, justo lo que te iba a decir, porque pues tal vez cuando eres un emprendedor tienes más un reto de financiamiento, pero no tienes un reto en alineación estratégica. Tú sabes qué quieres, tú vas y buscas y consigues. En el corporativo tal vez tienes la aportación financiera, pero la parte de alineación estratégica te toma más tiempo. Hay más stakeholders que convencer, o también las necesidades del grupo cambian. Y justo fue lo que pasó en el caso de los snacks Sano, que cambió esa dirección estratégica del grupo, y pues decidimos desinvertir. Y pues bueno, por algunas razones ahí que eran más allá de mi control, no se vendió el negocio, no pudimos vender el negocio por un tema más, no sé cómo decirlo, de intereses de algunos activos. Pero la experiencia fue increíble, el poder crear un equipo, tener una misión clara que era cómo hacemos que el mexicano incremente su consumo de frutas y verduras, ¿no? El típico 5 a day. Y pues, ¿qué pasa? Pues que las frutas y verduras, si no es un plátano, si no es una manzana, pues no son muy convenientes, ¿no? Volteas aquí atrás y dices plátanos y manzanas. Sí, ¿verdad? Que todos comemos lo mismo. Entonces, ¿cómo le hacemos para que la gente consuma más frutas y verduras? Sobre todo en ocasiones donde no las consumes, que es a la hora del snack. ¿No? Entonces, oye, en vez de a lo mejor otras frituras que no tienen fibra u otros nutrientes, que mejor consumas que sigue teniendo algo de fibra, de aceite, porque si eran productos fritos, era una cocción a baja temperatura con aceite, entonces tenían menos aceite, pero al final tenían aceite, pero también tenían beneficios adicionales que otras frituras no tenían en ese momento, como el tema de la fibra. Y fuimos de los primeros jugadores que estuvimos en este espacio de los snacks saludables, que tuvimos que ganarnos ese espacio en el anaquel, etcétera. Y bueno, ahora me da muchísimo gusto ver que ahora es un espacio más grande el anaquel, y que el consumidor está generando esta conciencia a migrar hacia snacks que les llamamos better for you, mejores para ti, ¿no? Claro. Y tiene que ver también mucho con... O sea, la demanda del consumidor, o sea, mayor demanda también va a haber, pero también, o sea, ahorita que decíamos, ¿no? Vas a una tienda y
de conveniencia, el 98% son papas, pingüinos, dulces, chocolates. O sea, por ejemplo, una vez cuando empecé a hacer ejercicio, que nada más me acuerdo, tío, no sabía nada de nutrición, pero dice coach, no, tienes que consumir más proteína, ¿no? Y yo, pues, ¿qué trae proteína? Y dice, pues la carne, no sé qué. Va. Y voy a la tienda, no había nada. Las únicas opciones eran atún, que no te lo vas a comer así. Claro, solo, con el mismo gusto de un te amas snack. a ti y a los que te rodean, ¿no? Correcto. O chicharrones. Claro. Y yo una vez pensé, pero el chicharrón es malísimo. Y dice, no, es de lo mejor, tiene un montón de proteínas. Está frito y todo, pero si es 100% natural de cerdo, pues ahí tienes una gran opción. Claro. Yo creo que también algo que ha estado evolucionando es este concepto de las dietas. Sí. Y creo que hemos migrado en diferentes olas. Entonces, me parece, si mal no recuerdo, para ahí de los 70s, 80s, hubo este movimiento de la FDA a hacer un cambio en su etiqueta nutrimental para denotar más el contenido de azúcares. ¿Okay? ¿Cuántas calorías están viniendo de azúcar? Perdóname, ya me equivoqué, ya volteé las cosas. No, era el porcentaje de calorías que venían en las grasas. De las Al grasas. revés, era el porcentaje de calorías que vienen de las grasas. Y entonces, en lugar de poner grasas, le ponían azúcar. Y entonces, 20 años después, empiezan a haber estos problemas de obesidad, porque ahora casi todos los productos procesados, pues sí, tienen menos grasa, qué padre, pero tienen más azúcar. Claro. Entonces, por una moda, ¿no? De, oye, tienes que consumir menos grasa, pues terminamos con este efecto perverso, ¿no? De consumir más azúcares. Y así ha habido como diferentes olas, algunas veces por temas más de regulación, ¿verdad? O algunas veces más por temas de moda, ¿no? Por ejemplo, toda esta ola de la dieta keto. Pues bueno, también es malísimo vivir de puras proteínas. O sea, ¿cómo les estás dando gasolina a tu cuerpo para funcionar en el corto plazo? Sí. Entonces, en realidad, la mejor dieta es la dieta balanceada, en donde tienes una parte de cada uno de los macronutrientes. Entonces, entre más puedas comer de todos, mejor. Y luego te puedes ir sofisticando cada vez más en donde digas, bueno, pues a lo mejor de los tipos de carbohidratos me voy a ir más por carbohidratos complejos, o sea, que tienen fibra. Y de los tipos de proteína que puedo consumir, pues voy a preferir mejor pescado. O a lo mejor algunas opciones vegetales que con alto contenido de proteína. Y bueno, de las grasas que puedo consumir, pues a lo mejor ácidos grasos de una sola cadena para que sea mucho más fácil de digerir. Entonces, obviamente ya se va complicando mucho más. Pero lo básico es que comas de todo. Sí, y se va complicando, pero es importante que lo estudiemos. Es como la relación del dinero y las finanzas. Pues claro, es difícil entender cómo pagas impuestos, las comisiones de los bancos y todo, pero si no lo entiendes, se te esfuma. Claro. Y generamos dinero y comemos. Esas son de las cosas que hacemos todos los días. Más vale que le dediquemos el tiempo a aprenderle bien. Fíjate que haces un excelente punto. ¿Cuánto tiempo del día se lo dedicamos a comer? Exactamente. Y por ejemplo, la gente que va al gimnasio, ¿no? Sabe que el 70% de los resultados, 80% es la alimentación, y siento que es a lo que menos le dedicamos tiempo en general, ¿eh? Y ahorita que mencionas la dieta keto, también está muy de moda ahorita la intermittent fasting, de ser intermitente. ¿Qué opinas de eso? Te voy a decir qué dice mi doctora, ¿no? Tengo una doctora especialista de metabolismo que me da seguimiento. De hecho, estoy tarde con mi última cita, pero procuro estar con ella. Sí, si lo va a ver, me va a hablar y me va a regañar. Pero bueno, ella no cree en esto, definitivamente. Pero también no cree porque todavía no hay estudios, ¿verdad? Sí. Todo ese tema de las modas es que a veces no se basa en ciencia y no hay evidencias. Y entonces no sabemos lo que no sabemos. Como eso que pasó hace tantos años con la FDA diciendo, oye, vamos a poner cuántas calorías vienen de las grasas, porque venía de un señor que dijo que por consumir tanta grasa tienes mayores probabilidades de un ataque cardíaco. ¿No? Y en ese momento había una preocupación porque esa era de las principales causas de muerte. Entonces, no, tenemos que cambiar esto en la alimentación. Sí. Pero pues no había realmente la documentación y la investigación suficiente para decir que realmente eso era la causa. Sí. Entonces, creo que desde mi punto de vista, ahora sí aparte de mi doctora, lo que yo te puedo decir es que no hay evidencia científica suficiente para soportar que esta es una manera efectiva para
tener una vida saludable. A lo mejor es muy efectiva para bajar de peso. Claro, sin duda. En corto plazo. Pero si comes menos, pues bajas de peso, ¿verdad? Y a lo mejor también si pones a tu metabolismo en un estado de emergencia, pues le ayuda a que queme más rápido la grasa que tienes guardada. Pero de ahí a que eso lo vuelvas un estilo de vida constante, yo no sé si eso realmente es bueno o no. Sí. Ahora, algo curioso es que en algunas religiones el tema del fasting es importante como una manera de limpiarte, ¿no? De limpiar el organismo y con una nota más espiritual, sí, ¿verdad? Pero lo hacen una vez al año. Exactamente. No toda la vida. Entonces creo que en esto de las modas hay que verlo con un grano de sal. Sí, me gustó mucho la analogía porque a veces algo se vuelve viral y asumimos que es verdadero, ¿no? A mí me rompió el corazón esto del intermittent fasting porque la primera vez que yo lo vi, igual en redes sociales, y dije, tienes una ventana de 8 horas para comer lo que quieras. Dije, me voy a echar 3 pizzas de Domino's y 2 cajas de Krispy Kreme. Y luego digo, no, tiene que ser tu misma dieta nomás en 8 horas. Y dije, ¿cuál es la ventaja? Comes menos. Claro que vas a bajar. Es la dieta TLM. Traga la mitad. Dieta TLM. Oye, y hablando de modas, ¿qué tendencias ves tú en la industria en los siguientes 10 años? Pues veo mucho cambio tecnológico y cómo se van a acortar las cadenas de suministro. ¿Qué significa esto? Que se escucha como muy rimbombante, ¿no? Entonces, en este andar profesional cada vez me he metido más hacia atrás en la cadena de valor. Entonces, empecé tal vez en lo más procesado y ahora estoy pues en lo más natural, literal, tomando de la tierra lo mejor que se da, ¿no? Frutas y verduras. Entonces, lo que he estado viendo es que ahora con los efectos del cambio climático va a haber mucha más disrupción en las cadenas de suministro. Entonces, si tienes muchos intermediarios en toda esa cadena, lo único que va a ocasionar es que va a haber menos productos en el anaquel. Y de aquí al 2050 ya se calcula que la mitad de la población del mundo va a tener algún tipo de escasez de alimentos. O sea, si no es no comer, o sea, a lo mejor no vas a comer cierto tipo de alimentos o no vas a poder comer la cantidad que a lo mejor estás esperando. O sea, va a haber insuficiencia alimentaria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como industria para poder alimentar al mundo en los próximos años? Dado que pues seguimos creciendo y el planeta es el mismo. Entonces, lo que tenemos que hacer es aumentar la productividad del campo. Y tenemos que eliminar todos los desechos en toda esa cadena de valor. Entonces, ¿qué puede pasar? Desde pues llevar el campo a la gente, ¿no? Con todas estas nuevas tecnologías de agricultura protegida, que a lo mejor tienes en un espacio muy chiquito una gran cantidad de producción de hortalizas o otros productos que es donde más se ha hecho estudios o avances, o igual se va a llevar a la gente más al campo, en donde a lo mejor va a consumir más productos locales. Entonces, esto lo que va a hacer es que todos esos intermediarios van a ir empezando a desaparecer y ya lo estamos empezando a ver. En Estados Unidos, con el crecimiento de las compras en línea, por ejemplo, pues la gente está dejando de ir físicamente al súper. Entonces, ¿qué pasaría si todos esos ecosistemas ya directamente compran del campo? O dentro del campo tienes una microfábrica procesando lo que acaba de cortar del árbol. Wow. ¿Qué otras oportunidades ves para emprendedores y hay disrupciones? Hay muchísimas. Yo lo que les recomendaría es que se inspiren en lo que ya hay, ¿no? Y que de ahí a lo mejor puedan empezar a crear cosas nuevas y cosas más prácticas. Yo me enfocaría en temas de aumento de productividad de las plantas, o sea, cómo las hacemos, cómo las nutrimos a las plantas para que nos den sus frutos, ¿no? Cómo las cuidamos, ese es un tema. Y dentro de los cuidados, algo que hay que enfocarse muchísimo es el cuidado del agua. Sí. Porque eso sí cada vez va a haber menos. Entonces, ¿cómo podemos hacer una agricultura más eficiente que use menos agua? ¿Cómo se relacionan ustedes con los productores? Bueno, esa historia está padrísima, ¿verdad? Y es una historia ya más de 60 años que tiene Citrofruta en la agroindustria mexicana. Y pues hemos aprendido a tener diferentes tipos de relaciones con nuestros productores. Pero
tenemos un alcance de más de 16,000 productores que de forma directa o indirecta les compramos su fruta y podemos nosotros pues procesarla en un jugo o llevarla directamente como fruta fresca a los diferentes mercados. Entonces, creo que ha sido un proceso de pericia, de entender los diferentes tipos de productores y hacer esquemas de compra a la medida. ¿Qué sientes de estar incidiendo en la seguridad económica de 16,000, no solo productores, sino familias, a final de cuentas? Lo que provoca en mí es mucho orgullo y una oportunidad increíble de seguir haciendo cosas por mi país, así como cuando estaba en la preparatoria y quería dedicarme a la política, ¿no? Qué mejor hacerlo a través de una industria que deja una derrama económica en las familias. Y también que hay una historia relacionada con mi propia familia. Por el lado de mi mamá, mi abuelo era agricultor, algodonero en Sonora. De hecho, él era bracero, o sea, se fue a Estados Unidos a trabajar. Y pues allá aprendió inglés y a manejar también maquinaria y demás. Y entonces cuando la repartición de tierras allá en el noroeste, porque fue como en diferentes olas, entonces cuando llegó para allá, logró hacerse de 100 hectáreas en San Luis Río Colorado, Sonora, y empezó a sembrar algodón. Y de ahí, pues bueno, fue un gran promotor del desarrollo económico de San Luis Río Colorado, tanto que llegó a ser presidente municipal de esa localidad. Sí, entonces, pues bueno, está en mi corazón, está en mi familia y también en este deseo de hacer un bien por mi país. Algo que hemos visto en el campo mexicano es que está olvidado. Sí. Y ahora, con esta nueva administración, ha tenido acceso a menos recursos. Entonces estás hablando de que a veces había algunos programas muy interesantes para combatir ciertas plagas, ya no están esos programas. Entonces ahora estos agricultores que no tienen los recursos ni acceso a financiamiento para poder hacer ese tipo de programas, pues no lo hacen en sus huertas, entonces o lo que tenga para hacer agricultura, y pues sus árboles o sus plantas pues están más desprotegidas. Ellos trabajan, ellos llevan el riesgo, a final de cuentas una plaga se los mata y los que pierden son ellos, ¿no? Totalmente. Ahora, también hay temas culturales, ¿no? O sea, por lo mismo que la tenencia de la tierra está tan dividida, y te lo digo desde la realidad de la industria citrícola, que es donde estamos más metidos, en las hortalizas ves a lo mejor otro tipo de dinámicas, pero al menos en árboles frutales, porque también pasa mucho en el aguacate, que también está muy politizado y otras cosas en Michoacán. Bien dicho, y otras cosas. Y otras cosas, hasta ahí lo voy a dejar. Que by the way, o sea, los americanos están súper conscientes de eso, Sí. Súper conscientes de qué significa otras cosas. Pero bueno, en fin, ¿a dónde iba? Que en los árboles frutales lo que hemos visto es que está muy, muy dividida la tierra, y entonces hace muy difícil para una compañía más grande o industrializada y formal, acuérdate, formal, o sea, que usamos facturas, etcétera, etcétera, de poder acceder a esta fruta. Entonces, ¿qué pasa? Que luego tenemos que usar algunos intermediarios, pero a lo mejor si la misma gente se organizara y cooperara, colaborara, sería mucho más sencillo y fácil. Pero por la misma cultura mexicana de, oye, yo veo por lo mío y desconfío del otro y entonces no coopero, no hay este sentido de comunidad en temas económicos, pues se hace más complicada toda la cadena de valor. En la cadena de valor ahí puede haber entre 7, 8, 9, 10 intermediarios, ¿no? Que se les llaman los coyotes. Bueno. O sea, ¿cómo ves tú esos? Pues mira, al final tienen una función. O sea, es una solución para formalizar el campo, ¿no? Como estos agricultores no tienen acceso a crédito, pues a veces estas figuras le dan crédito informal y con condiciones muy ventajosas para el intermediario, pero al final están resolviendo un problema. Como los bancos no les prestan, como el gobierno no les presta, pues entonces esa es una males opción. Necesarios, ¿no? Correcto. Si pudieras tú decir los dolores más grandes que hay a nivel sector, ¿cuáles son para ti? Pues sin duda el tema de la tenencia de la tierra, es algo que lo hace mucho más complicado.
si hubiera maneras de mejorar esa parte, destaparía la agroindustria mexicana. Digo, nada más para darte algunos stats así muy interesantes. Por ejemplo, Estados Unidos es de nuestros principales socios comerciales, ¿no? En general exportamos $45 mil millones en productos agroindustriales, y de todos los diferentes productos que enviamos, en las hortalizas el 70% se va a Estados Unidos, y en las frutas la mitad. Entonces imagínate, pues bueno, es una cosa tremenda y enorme, y representa un 9% del PIB, ¿ok? Y ocupa como el 14% de la población económicamente activa de México. Enorme. Ahora, decía, Estados Unidos es un gran consumidor de todos estos productos agrícolas. Somos de sus principales socios. Me parece que somos el número 1, porque de todas sus importaciones agrícolas, en frutas y verduras sobre todo, más de la mitad son son importaciones extranjeras. O sea, de todo su consumo, como que la mitad viene de fuera, y de esa mitad, una quinta parte viene de México. Okay, entonces realmente tenemos un footprint importante en alimentar a Estados Unidos. ¿No? Somos el granero de Estados Unidos. Entonces, la oportunidad es infinita. O sea, estamos realmente tan cerca de Estados Unidos que, oye, ¿por qué no somos la mitad de las importaciones de Estados Unidos? ¿Por qué nos está comiendo el mandado otros países que están más lejos? Sí. Y mucho es por la estructura de la agroindustria mexicana. En otros países, por ejemplo, como Brasil, que también es uno de los principales proveedores de Estados Unidos, ahí no hay restricciones, y entonces una sola compañía puede tener grandes extensiones de tierra, entonces puedes tecnificar mucho más fácil esas extensiones de tierra, lo cual lo hace mucho más efectivo en costo, y por ende puedes controlar mejor la cadena de valor, y por ende puedes llegar más rápido a tu destino. Pero cuando tienes que coordinar 16,000 productores, que significan a lo mejor 16,000 diferentes huertas que están en 16,000 diferentes ubicaciones, ¿cómo le haces? 16,000 diferentes negociaciones, relaciones. Es correcto, locura. Es una locura. Otro de los retos es el financiamiento, sin duda. Y aquí el gobierno tiene un rol muy relevante, muy relevante. Entonces creo que aquí hay una tarea todavía por hacer. Y también en conjunto con la industria. O sea, creo que cuando coopera la industria con el gobierno salen cosas muy padres, porque nosotros tenemos a lo mejor el conocimiento de la calle, vamos a llamarlo así, porque lo vivimos todos los días, y a lo mejor el gobierno tiene más el sentido del todo, cómo embona esto en el todo, en la estrategia a largo plazo del país o del estado del que estemos hablando. Entonces, cuando cooperan estos actores, salen cosas padrísimas. Y más si también traemos en conjunto a ese beneficiario, porque luego cuando escuchas directamente las necesidades de ese potencial beneficiario, pues puedes diseñar mejor las soluciones. Entonces, al final, cooperación. Creo que va a ser la solución para ese tema de financiamiento. Y por último, un reto grandísimo, y que no nada más los vivimos nosotros, sino a nivel global, gente que quiera trabajar en el campo. Aquí en México, nuestro principal competidor es Estados Unidos, ¿no? Que muchos se van a trabajar por allá. Pero también otra competencia es las grandes ciudades. Ahora los muchachos pues ya no se quieren quedar en el rancho, no se quieren quedar en estos poblados pequeños, se quieren ir a la ciudad y quieren a lo mejor pues acceder a ciertos bienes que a lo mejor no llegan en los lugares en los que están. Ven estos influencers, ¿no? Que tienen una vida mucho más citadina, y eso es lo que aspiran. Entonces, ¿cómo hacemos más sexy la vida en campo para que realmente tengamos más gente aspirando a trabajar? Y que les vaya mejor, porque el éxodo juvenil en el campo es una locura. ¿Cuántos están saliendo de ahí? Totalmente. Entonces, creo que ahí la automatización, el hacer mucho más productivo el campo, trae beneficios para todos. O sea, no nada más para la empresa, que es mucho más competitiva, ¿no? Y que a lo mejor puede crecer la empresa, sino también para los colaboradores o para los productores, porque va a haber más para repartir. Cuando una empresa grande, como Citrofruto o cualquier otra allá afuera, empieza a analizar y ver, oye, espérame, no solo le compramos a 10 proveedores, ¿no? Sino hay 16,000 familias que dependen de nosotros en gran medida. ¿Qué cambio genera dentro de la empresa ese enfoque? Es un sentido de propósito, diría yo, más que orgullo, porque
cuando escuchas esas cosas, lo primero que piensas es la responsabilidad. La gran responsabilidad que tenemos en esta industria, no solo para nuestra propia familia, no solo para nuestra propia compañía, sino como un ciudadano corporativo y el efecto que tiene en su comunidad. Ana, aparte eres una gran activista. ¿Qué estás haciendo ahorita desde el Consejo Cívico? Bueno, ahorita estoy participando como parte del Consejo Directivo del Consejo Cívico de Nuevo León. En el Consejo Cívico lo que estamos buscando es incidir a través de las organizaciones civiles de Nuevo León para hacer de Nuevo León el mejor lugar para vivir. También soy presidenta de la Comisión de Vinculación e Incidencia, donde justo estamos viendo formas en las que podamos movilizar más a estas organizaciones civiles para incidir en algún tema. Y justo ahorita estamos organizando una cumbre que se llama Foro Monterrey, que tiene más de 14 años de historia en la ciudad. Y no nada más en la ciudad, de hecho tenemos muchas organizaciones que participan de otros lugares de la República. Sí, es una locura. Yo vine como conferencista a Foro hace 6 años al menos y es enorme. Sí, la verdad es que estamos muy contentos de poderlo traer otra vez al 3D, porque durante la pandemia tuvimos que estar en pantalla, ¿no? Y ahora ya lo vamos a poder hacer presencial de nuevo y estamos muy entusiasmados para pues, generar más conciencia y visibilizar que somos más los buenos que los malos, y que realmente todos tenemos esta obligación moral de defender nuestro espacio cívico. ¿Y para ti qué es tener impacto? Hacer cosas en beneficio de los demás por puro amor al arte. O sea, realmente no buscar necesariamente un beneficio directo, y cuando lo haces por amor recibes mucho más. ¿Qué es ser irrazonable para ti? Retar el status quo todo el tiempo, no conformarte con lo que dicen los demás, y cuando los demás quieren callarte es cuando más fuerte tienes que hablar. Así es. Penúltima sección, vámonos al video tweet. Entonces le vas a poder mandar un mensaje a alguna persona que yo te voy a decir aquí en un formato corto a través de un video. ¿Qué le dirías a una mujer emprendedora allá afuera? Atrévete a ganar. Y alguien que quiere empezar y está encontrando la forma de generar un propósito a través de su trabajo, ¿qué le dirías? Sé tú mismo hasta la última consecuencia. ¿Y a una mujer del siglo pasado? Muchas gracias por todo tu esfuerzo y dejarme llegar hasta aquí. ¿Y a Ana de 7 años? No te enganches, todos los caminos llevan a Roma. Oye, muchísimas gracias. Y última sección, ¿qué prefieres? Te voy a dar 2 ideas. Tú dices lo primero que escogerías, lo primero que te venga a la mente. ¿Qué prefieres, café o té? Café. ¿Frutas o verduras? Ay, me gustan más las frutas, pero como más verduras. ¿Tigres o Rayados? Ninguno. Soy de Tijuana, entonces cholos de Tijuana. ¿iOS o Android? iOS. ¿Leer o escribir? Leer. ¿Home office o oficina? Híbrido. ¿Carne asada o cabrito? Carne asada. ¿Chicharrón de la Ramos o cabrito? Chicharrón, buenísimo. ¿Peña Nieto o AMLO? Híjole. Se corta transmisión. Sí, mejor pasamos a la siguiente sección, gracias. ¿Estudiar maestría o no? Sí, sin duda. ¿Cerveza o mezcal? Mezcal. ¿Mezcal o vino tinto? Mezcal. ¿Monterrey o Ciudad de México? Monterrey. ¿Monterrey o Tijuana? Ay, qué malo eres. Los dos están en mi corazón. ¿Corona o Tecate? Ninguno. Independientes. Cervezas independientes me encantan. Bien. Oye, pues lo logramos, la verdad. Muchísimas gracias. Oye, perdón que me salí un poco ahí de las opciones, pero pues... Lo hiciste espectacular y de eso se trata, salir gracias, de la caja. Es correcto. Ay, muchísimas gracias. Igualmente, gracias a ti. Esto fue Irrazonables Podcast, para inquietos que estamos cambiando las reglas del juego. Irrazonables Podcast.